Todos nosotros tenemos un objetivo, un para qué. Y nosotros necesitamos descubrir qué es, para qué hemos venido, cuál es el objetivo de nuestra existencia, para qué se ha realizado toda la creación. Preguntémonos cuánto costará realizar o fabricar o crear un cosmos. ¿Cuánto habrá costado la creación de nuestro cuerpo físico? ¿Cuál será el sentido de nuestra existencia? Si nosotros observamos en los anteriores reinos, que es el reino mineral, el reino vegetal y el reino animal, cada uno tiene sus objetivos. Y es más, uno sustenta al otro. Por ejemplo, los elementos de la tierra, que hacen una tierra fértil, nutren o sustentan a la vegetación. Sin las plantas, los animales no pueden subsistir. Y a su vez, esos reinos son el sustento del reino humanoide. Eso vimos la clase anterior, vimos que existe un proceso de evolución y un proceso de involución en todos nosotros, y en todos los planetas y en todas las cosas. Son dos ejes o ruedas mecánicas de la naturaleza, así se procesa la naturaleza. Y nos enseñaron que existe una forma de romper ese ciclo de evolución e involución a través de lo que se denomina la revolución de la conciencia. Así nosotros debemos considerar cómo serán los mundos inferiores y cómo serán los mundos superiores o el reino, por ejemplo, del ser humano verdadero, el ser humano auténtico. Todas esas cosas, cuestionándonos todas esas cosas, vamos a iniciar el día de hoy preguntando qué es el absoluto. El absoluto es un sembrador que siembra sus semillas en el jardín de la cosmicidad. Y cuando llega la gran noche cósmica, recoge sus frutos ya maduros y con ellos se enriquece aún más en la eternidad. Cuando menciona que el absoluto es un sembrador, pues todo sembrador sabemos que siembra con el objetivo de cosechar. Y por ello nosotros debemos preguntarnos cuál es el fruto que nosotros debemos dar. Para empezar, nosotros debemos entender el absoluto como nuestro Padre espiritual o nuestro Padre interno. Y nosotros podríamos conocer a nuestro Padre interno si nos conociéramos profundamente a nosotros mismos. Para ello, la doctrina gnóstica nos va a entregar herramientas para que nosotros podamos conocernos internamente. Cuando menciona el jardín de la cosmicidad se refiere a todo el universo. ¿Quién habrá creado el universo? ¿Cómo lo habrá creado? ¿Por qué lo habrá creado? ¿Y para qué lo habrá creado? Y estamos viendo que existen ciclos. Por ejemplo, así como existe el día y la noche para nuestro planeta, así también existe el día y la noche cósmico para nuestro sistema solar. Es decir, con relación al sistema solar, denominamos como día cósmico o noche cósmica. ¿Cuál es el fruto que debemos dar? Pues nos tenemos que remitir a la clase anterior en la cual se nos enseñó sobre los 3 factores de la revolución de la conciencia. Es decir, el ser humano vive totalmente en el plano material. Hemos perdido el contacto con la parte anímica o la parte energética, es decir, con nuestra propia alma y con el mundo del espíritu. Es más, todas las energías que corresponden a la parte anímica, nosotros la tenemos en correlación con los mundos inferiores, porque nuestro pensar, nuestro sentir y nuestro actuar, pues es totalmente negativo, es totalmente egoico. Y por esa razón, nuestra vibración corresponde a los mundos inferiores. Y el fruto que nosotros debiéramos dar es hacia arriba. Es decir, recoger aquello que nuestro Padre interno o la divinidad nos entrega y devolver, es decir, volver a nacer internamente, espiritualmente,
pero no como una teoría, sino como un hecho concreto. Por eso es que nuestro Padre interno o la divinidad nos ha entregado la energía sexual. Es decir, la energía sexual es lo que se denomina la potencia creativa. Todos nosotros tenemos esa potencia creativa. ¿Qué es la energía sexual? La energía sexual penetra absolutamente toda la creación y es a través de la energía sexual que todo en la naturaleza existe y se sustenta. El fundamento de la vida es la energía sexual. Y esa energía nosotros lamentablemente la mal utilizamos. El humanoide pues tiende a mal utilizar esa energía porque ignora el contenido o qué es esa energía sexual, qué principios o qué valores contiene. Porque no es igual hablar, por ejemplo, de las lágrimas o de una secreción nasal, una mucosidad, con la energía sexual. Con la energía sexual nosotros podemos traer otro microcosmos, es decir, otra persona. Así nosotros debiéramos respetar ese valor creador para crear otras personas o para regenerar nuestro propio cuerpo físico. Nosotros tenemos que en la naturaleza, por ejemplo, si a una zanahoria la partimos, esa zanahoria la ponemos en un poco de agua y va a volver a crecer la planta. Es decir, tiene un potencial creativo o recreador y ese potencial tiene su origen en esa energía sexual que todo lo penetra y compenetra. Igualmente una lagartija, si pierde su cola, regenera. El ser humano cuando se corta, igualmente tiene un potencial de regeneración, pero ese es en el plano físico. También existe ese potencial de regeneración en otros planos, en el plano anímico y en el plano espiritual. Por eso es que en la próxima clase vamos a tratar o vamos a ver el correcto uso que se debiera dar a la energía sexual, a lo que se denomina la alquimia, es decir, la ciencia de las transmutaciones. Porque hemos visto que esa energía no la tenemos que desperdiciar y tampoco retener, sino tenemos que ir al medio que viene a ser la transmutación. Y así como nosotros recibimos esa energía, nosotros debemos de volver a dar para nosotros mismos, para nuestro ser interior, para nuestra alma, para la cristalización de nuestra propia alma. Y estamos viendo que el fruto que debiéramos dar entonces es cuando nosotros realizamos los 3 factores de la revolución de la conciencia, empezando con el morir, es decir, la muerte de los falsos valores, el nacimiento del hombre verdadero y el sacrificio por la humanidad. Si procedemos con esos 3 factores en forma integral, es decir, que no se puede hacer solo uno o solo dos, tienen que ser los 3 a la vez que se realizan, así nosotros podemos convertirnos en alguien digno, en alguien decente y en alguien que puede dar luz y que poco a poco con esos 3 factores podemos regresar a la casa de nuestro Padre. Es decir, el día de hoy vamos a ver en qué lugar nos encontramos en relación a la creación, cuál es el camino de regreso hacia nuestro Padre y cómo podemos hacerlo, cómo podemos regresar. El cómo ya lo acabamos de mencionar, es a través de los 3 factores de la revolución de la conciencia. Y veamos ahora, entonces, cuál es el lugar exacto que ocupamos en el lugar de la creación. Y el maestro nos menciona, es indispensable conocer en forma clara el lugar que ocupamos en el rayo vivísimo de la creación. Lamentablemente, en el 6º cosmos, la vida es tremendamente materialista. Ya ni siquiera se sospecha que existe la voluntad del absoluto. Bien, de acuerdo a ello, de acuerdo a este párrafo que estamos viendo, nosotros nos encontramos cada vez más alejados de nuestro Padre. Es más, nosotros estamos en los mundos inferiores,
con nuestra personalidad, con nuestra forma de comportarnos, incluso por debajo de lo que es el reino animal, porque hasta los animales tienen un comportamiento más acorde con la naturaleza. En cambio, el humanoide, su comportamiento criminoso, perverso, malvado, pues pertenece a los mundos inferiores. El rayo de la creación entonces se inicia con el absoluto, como hemos mencionado, viene a ser nuestro Padre interno, nuestro íntimo. El absoluto se denomina protocosmos, donde rige una sola ley, que viene a ser la ley del amor, y ese protocosmos está compuesto por la contraparte espiritual de todos los soles que existen en el universo. Es decir, el sol que nos alumbra a nosotros tiene una contraparte espiritual. Esa contraparte espiritual viene a ser el absoluto para nosotros, con relación a nosotros. El segundo orden de mundos es el Aiocosmos. En el Aiocosmos está representado por todos los soles y planetas que existen en el infinito universo. Y ahí está nuestra conciencia. Y ese plano o orden de mundos se rige por 3 leyes. La primera es una fuerza masculina o expansiva. La segunda es una fuerza femenina, receptiva y formadora. Y una tercera fuerza que viene a ser, digamos, una fuerza neutra que existe tanto en la parte masculina como en la parte femenina, que justamente viene a ser la energía sexual. Y esas 3 leyes son las que luego originan o continúan todo el proceso de la creación. El tercer orden de mundos es el macrocosmos. El macrocosmos ya se refiere a la galaxia en la cual nosotros nos encontramos, en este caso la Vía Láctea, o cualquier galaxia del universo, también se le denomina macrocosmos, que está regida ya por 6 leyes, y a esa Vía Láctea en la cual nosotros nos encontramos, o nuestra galaxia, se corresponde la energía causal. En el cuarto orden de mundos está el deuterocosmos, es decir, nuestro sistema solar. A nuestro sistema solar le corresponde la energía mental y está regida por 12 leyes. El siguiente orden de mundos es el mesocosmos, es decir, cada planeta individualmente. En nuestro caso es nuestro planeta Tierra. Le denominamos mesocosmos y se corresponde con la energía astral. El mesocosmos está regido por 24 leyes. Y en el sexto orden de mundos, que es donde nosotros nos encontramos, nuestro cuerpo físico se encuentra, le corresponde 48 leyes. Pero como habíamos mencionado, por nuestro comportamiento podemos estar en mundos inferiores, que viene a ser el séptimo orden de mundos o tritocosmos, donde ya rige un número mayor, cada vez mayor, de leyes conforme nos vamos alejando del absoluto. Ya hemos visto que a mayor número de leyes, mayor número de dolor o mayor mecanicidad, mayor cantidad de dolor. Y a menor número de leyes es mayor libertad, menor condicionamiento, mayor conciencia. Por otro lado, tenemos que afirmar que a cada espacio le corresponde un tipo especial de energía, es decir, todo el cosmos está en orden, tiene un ordenamiento. Y ese ordenamiento justamente establece para cada espacio un tipo especial de energía, como hemos visto, y determinado número de leyes. Es decir, todo el universo está completamente ordenado. Existen 2 leyes que son rectoras en este proceso de creación, o en lo que se refiere al principio inteligente de potencia creativa. Justamente es la ley del 3 que habíamos mencionado, por ejemplo, la fuerza masculina, la fuerza femenina y la fuerza neutra, que concilian, por ejemplo, un espermatozoide y un óvulo, y sale una nueva persona, una nueva creación o un nuevo microcosmos.
que viene a ser una réplica del macrocosmos, pero en miniatura. Es decir, en nuestro cuerpo físico existen elementos que existen en todo nuestro planeta y en toda la galaxia. Así es una réplica, pero en miniatura. Y la ley del 7 es la que ordena, y todo eso se ve reflejado en nuestro mundo interno. Como vemos también, el microcosmos, ahí se encuentra nuestro cuerpo. En el mesocosmos, deuterocosmos y macrocosmos está nuestra alma, o se correlaciona con las energías de nuestra alma, o lo que equivale a decir al pensar, sentir y la voluntad, o las acciones de buena voluntad, y el mundo del espíritu, que viene a ser la conciencia y el íntimo. Aquí recordemos la clase número 2 con esa tabla que vimos sobre las energías. Y entonces, veamos ahora realmente qué está sucediendo con nosotros, conforme nos alejamos más y más del sagrado sol absoluto. Penetramos en mundos cada vez más y más complicados, donde se introduce el automatismo, la mecanicidad, el dolor. Y el dolor. ¿Cuántos problemas le trae a uno la lujuria? Justamente aquí estamos viendo que nosotros, el humanoide, se va alejando cada vez más y más del sagrado sol absoluto e ingresando en los mundos inferiores que existen en cada planeta. En todo planeta existe este orden de mundos que se denomina tritocosmos, que justamente el maestro Dante Alighieri explicó en su libro La Divina Comedia. Y conforme nos vamos más alejando más y más, entramos en mundos más complicados. Esto lo podemos visualizar como cuando vamos a una parte de una ciudad donde es completamente peligroso, es decir, donde roban, asaltan, asesinan, se drogan, se hieren unos a otros. Quiere decir, algo así es esos mundos inferiores. Así también en una ciudad encontraremos algún barrio o algún lugar, algún vecindario donde se ayudan entre ellos, donde son cooperadores, etc. Y entonces, así es por analogías lo que es los 7 cosmos, y nosotros calificamos solamente como humanoides porque estamos incompletos, justamente nos falta la parte anímica. Hemos olvidado todo lo relacionado con nuestra alma y lo relacionado con el mundo del espíritu. Y ahora necesitamos recuperar o empezar a entrar en relación con esos espacios. Y justamente nosotros, con estas reflexiones que estamos haciendo, estamos iniciando ese proceso de vinculación con nuestra propia alma y con nuestro propio espíritu. Por ejemplo, cuando reflexionamos cuántos problemas le trae a uno la lujuria, veamos, hijos no deseados, también puede ser lo que la medicina denomina las ETS o enfermedades de transmisión sexual, los adulterios, familias descompuestas, etc. ¿Cuántos problemas trae a uno la lujuria? Deberíamos de preguntarnos, ¿qué es lo que hace la humanidad con aquello que más necesita, que viene a ser la energía sexual? Nosotros debemos empezar a respetar esa energía, cuidar esa energía a través de las prácticas que vamos a recibir más adelante. En la parte inferior del gráfico vemos como principio mecánico el orgullo. El orgullo es entonces el deseo de querer ser más que los demás, y por eso el humanoide o los seres humanos buscamos tener más que los demás. Y si no tenemos en el aspecto material, buscamos títulos o buscamos en el plano espiritual algún cargo, algún título. Y con todo eso nosotros pues, nos sentimos superiores en relación a los que no tienen e inferiores en relación a otros. Y ese principio mecánico nos lleva a la autosuficiencia, es decir, que nosotros nos autosostenemos a sí mismos para todas las cosas.
olvidando la parte energética y la parte espiritual. Por eso mencionamos como autosuficiencia como otro principio mecánico que deriva del orgullo. Y este principio mecánico del orgullo lamentablemente nos lleva a la ley de causación, es decir, es la causa por la cual nosotros no tenemos relación ni con nuestra alma ni con el espíritu. Mientras más orgullo tiene alguien, no puede tener, es incompatible con la parte anímica verdadera y la parte espiritual. Por ello es que nosotros tenemos que ver la forma de eliminar ese agregado psicológico o entidad que vive en nuestro mundo interno. El día de hoy tenemos como tarea la base bíblica Mateo 13, versículo del 1 al 9. Y si quisiéramos profundizar sobre este tema, tenemos el libro Técnica de la disolución del yo en el capítulo número 4. Eso es todo por el día de hoy y nos veremos en una próxima ocasión. Muchas gracias por su atención. Y lo importante de este tema de Antecámara 6 es que nos menciona que nosotros debemos estar ubicados. Es decir, saber en qué espacio de ese rayo de la creación, es decir, cómo se ha propagado la creación, en qué lugar nos encontramos. ¿Y para qué necesitamos saber eso? Para volver, porque ese rayo de la creación, digamos, nosotros lo tenemos como teoría. Vamos a evitar que caiga esto en el terreno de los dogmas o de las creencias. Es decir, no lo vamos a aceptar ni rechazar, sino vamos a empezar a analizar y estar ubicados, saber dónde es nuestro espacio. Y el espacio donde nosotros nos encontramos es un espacio donde rigen 48 leyes de este mundo físico, de nuestro cuerpo físico. Pero en el video también se menciona que nuestra psicología puede ya estar en los mundos de abajo, ¿no? Por ejemplo, el hecho de tener miedo, tener apegos, tener orgullo, tener pereza, ira, etcétera, nos va vinculando con mundos de abajo. Nosotros necesitamos identificar, descubrir esos procesos internos y sacarlos de nuestro interior para irnos limpiando y saliendo hacia otros espacios, ¿no? Comenzando desde el físico, a través de los hábitos, es el primer trabajo que vamos a hacer, es con la personalidad. Vamos a tratar de reactivar ese 3% de conciencia que está libre, pero que está adormecida por efecto de la personalidad, como habíamos visto en clases anteriores. El Padre nos da a nosotros esa energía potencial, esa potencia creatriz, y se desarrolla esa energía dentro de nosotros para poder regenerarnos justamente en base a la ley del 3, es decir, la fuerza activa, la fuerza, diríamos, pasiva y la fuerza neutra. Cuando esas tres fuerzas se unen en un mismo punto, da origen, se origina algo, se crea algo. Entonces, por ejemplo, las damas tienen esa capacidad de formar, ¿no?, en su vientre a un nuevo ser. Pero siempre esa capacidad formadora está en estado potencial. Diríamos, establece a plenitud esa capacidad formadora cuando intervienen las tres leyes, porque un solo polo no puede hacer eso. Puede, digamos, hasta determinado límite, ¿no? ¿Ya? Entonces, más allá tiene que tener esa colaboración, esa cooperación de la parte activa. Entonces, el universo en sí se ha generado así, con esa ley del 3. Si nosotros, por ejemplo, nos imaginamos un varón, una dama, se casan, tienen un hijo, ese hijo se casa con la hija de otra pareja, ¿no?, y ellos vuelven a tener un hijo y así. Así es como la ley del 3 va creando. Y también en todo proceso, en todo el universo, está regido por esta ley del 3 y también la ley del 7. La ley del 7 es la que justamente hemos visto en el video de esta clase 6,
porque se generan esos 7 cosmos, ¿no? Ahí está ese septenio, diríamos, que también está en nuestro mismo interior, porque por eso en las Sagradas Escrituras menciona, fue hecho a su imagen y semejanza. Nosotros somos como una réplica del microcosmos. Ciertamente, por ejemplo, evidencias de esto es a través de algunos instrumentos. La misma ciencia ha visto la parte, digamos, del cerebro, la parte neuronal, y han tomado fotografías, digamos, con microscopios, y se parecen mucho a las imágenes de una galaxia. Entonces, esa es esa más o menos la analogía o la correlación. Uno ve las fotos y no sabría distinguir cuál es cuál, ¿no? Porque es esa semejanza, y es una ley también eso, ¿no? Ley de analogías. Análogamente nosotros hemos sido hechos. Entonces se nos ha dado todo un potencial que nosotros ahora estamos llamados a valorizar, sobre todo a revalorizar, a nunca perder las energías, a hacerlas circular por donde deben circular. Y justamente la próxima clase vamos a ver cómo es este tema de la transmutación sexual, que en estos estudios se denomina la alquimia, ¿no? Que viene a ser la ciencia de las transformaciones, es decir, una transformación pero para hacia arriba, ¿no? Es un proceso de purificación. Una degeneración es al revés, todo lo contrario. Y lo que vemos en estos estudios es ese proceso, nos interesa ese proceso de ordenamiento interior, de aprovechamiento de la energía, de formación de capacidades y utilizarlas para poder utilizarlas en forma correcta y lograr acercarnos a nuestro Padre interno. Ese es el objetivo de estos estudios. Eso nunca debemos perderlo de vista. Existen en el universo diversas cantidades de energías, así como hemos visto en esta clase 6 y también en la clase 2, que se correlacionan con el plano mental, con el plano emocional, con el plano volitivo y así, ¿no? Con la intuición, con la imaginación, etc. Entonces son planos y todas esas energías se van ordenando. Regenerarse es ordenar esas energías en el interior, y a medida que nos vamos ordenando, nos vamos liberando de esas leyes que rigen de esos espacios, ¿no? Por ejemplo, si lográramos ingresar al plano astral, en el plano astral ya no rige la ley de gravedad, y así, ¿no? Iríamos entrando a otros espacios. Y bueno, ese es el sentido de esta clase, y es la forma de unir las dos clases que hemos visto, la anterior con la que sigue inclusive, ¿no? Esto podría ser una pregunta. Uh-huh. ¿Cómo, ¿Cuál sería el mecanismo, los pasos para entrar de un do inferior a un do superior? Porque aquí en el protocosmos ese vendría a representar el do superior. ¿Es así? No te llegué a captar la pregunta, que ¿de dónde a dónde me dices? Esto, en el protocosmos, es protocosmos, ¿no es cierto? En el protocosmos, Uh-huh. ¿qué nota musical nos domina? ¿Qué domina en este momento? Ah, Ya ya. sabemos que es una sola ley, ¿no es cierto? Y es la ley del amor la que rige ahí. Ya, ¿con qué nota musical está coordinando? Ya, mira, justamente, ¿no? O sea, realmente con precisión no sabría decirle, ¿no? Porque justamente son espacios de arriba, ¿no? Entonces estaríamos como tratando de adivinar, y no se trata de eso. Se trata de que cada uno experimente. Y lo que nosotros podemos verificar, así, cada uno de esta clase, llevarlo a nuestra vida práctica, es la parte de la vibración, por ejemplo, en base a lo que menciona Victoria. A ver, cuando estamos renegando nosotros, cuando tenemos un episodio de cólera, de disgusto, cómo es nuestra vibración y cómo afecta a nuestro alrededor. Tratemos de estar atentos ahora a eso. Si, por ejemplo, tenemos un episodio de orgullo, donde decimos yo hice esto, yo hice lo otro, que yo, esa. Entonces, igual, tratemos de identificarlo para poder descubrirlo en nuestro mundo interior, porque nosotros mientras no podamos descubrirlo, no,
es difícil, ¿no? Pero mientras nosotros logremos identificarlo y descubrirlo en nuestro mundo interno, lo vamos a poder sacar y eliminar de nuestro mundo interno. Entonces es muy esencial lo que menciona Victoria en el sentido de vibración, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo sería una vibración después de una oración? ¿Cómo sería nuestra vibración si, por ejemplo, ayudamos a otra persona en algo, ¿no? En cualquier cosa, ¿no? Sin ningún interés? ¿Cómo sería nuestra vibración si hacemos una meditación, una relajación? Mi consulta es lo siguiente, o sea, el miedo de la nada, ¿por qué se da? Ujú. Bueno, lo primero que quisiera mencionar a Grace es que no existe un miedo que surja de la nada, porque hemos visto en la clase número 4 acerca de la causa y efecto, ¿no? Entonces, Exacto. en esa clase se mencionó que no existe un efecto sin causa, ni una causa sin efecto. En el universo no hay eso, y es una ley del universo. Eso también nos toca verificar que si realmente es así. ¿No? Entonces, son miedos que a veces uno no quisiera tenerlos simplemente, pero se dan. Entonces, Así es. ¿cómo, o sea, qué es lo que podría hacer yo en ese caso? Claro, por ejemplo, mire, cuando hay ese miedo, empezar a cuestionar, ¿no? ¿Por qué es? ¿De dónde surge? Buscar la causa, investigar en uno mismo la causa de ese temor. Y esa investigación, pues no puede ser en un estado en el que uno está alterado. Tiene que buscar ese estado de relajación, de paz, de tranquilidad mental. Y por eso es que nosotros estamos haciendo bastante énfasis en esto de las prácticas. Aunque no lo crean, es a veces muy chiquito, aunque sea 5 o 7 minutos, en el cual uno se tranquiliza y entra en profunda reflexión, ¿no? Porque a veces uno cuando ya está con el miedo, está totalmente identificado con el miedo, simplemente ya digamos, se bloquea uno y es difícil salir de ese miedo, ¿no? En mi caso mío creo que yo algunas cosas que pude descubrir lo hice escribiendo, ¿no? Ujú. Entonces, no sé si habrán otro tipo de, de lo que son mecanismos. Y esta otra cosa más, ¿es normal que todas las personas tengan los presentimientos activos? ¿Normal que todos tengan o no? No, normalmente las personas, digamos, estamos sumidos, tan identificados con la vida material, que el grado de sensibilidad, digamos, es nulo, casi nulo. O sea, ya para ese tipo de cosas, presentimientos o otro tipo de, digamos, de cosas que uno pueda, digamos, ser sensible a, ya no lo tiene el ser humano. Es muy poca la persona. Ahora, si la persona, digamos, siente orgullo por eso, uff, peor, se va. O sea que nosotros justamente estamos en la posibilidad de utilizar cualquier tipo de facultad, pero para trabajarlo sobre nosotros mismos, no para lucirnos frente a los demás, no para decir, ah, mira, yo tengo esta y tú no lo tienes y algo así. Ahí estaríamos cayendo Quisiera justo en tenerlo. exacto, Yo no quis, por ejemplo, yo no quisiera ujú, tenerlo. Porque como otros ajá, dicen, ¿no? Yo escucho muy bien, no, pero mira, qué bueno que sea. No, pero personalmente no. claro, Personalmente yo no quisiera. Entonces, es más, estoy buscando la estrategia cómo prácticamente tratar de poder aplacarlo ujú. hasta el punto de poder no sentir eso. Entonces, bueno, trato No, de lo que poder pasa es que, estudiar, leer. lo que pasa es que, mire, a ver, esto es como el dinero, ¿no? O sea, a ver, si vamos a suponer, ¿no? Que a una persona le digan, te vamos a dar 10 millones de dólares, y la persona diga, no lo quiero, no lo quiero. ¿Por qué no lo quieres? Porque no lo sé usar, me incomoda, no sé, me van a seguir los ladrones, qué sé yo, ¿no? Entonces, uno no lo recibe. Entonces nosotros tenemos, cuando, digamos, tenemos esa suma de dinero, tenemos dos posibilidades, ¿no? O lo recibimos y lo utilizamos mal, o no sabemos utilizarlo, nunca nos preocupamos por utilizarlo de manera correcta, y otra es recibir esa cantidad de dinero, pero para ayudarnos a nosotros mismos y ayudar a los demás. Entonces ahí empieza a subir esa, digamos, escalera que nos lleva hacia el Padre. Porque para subir esa escalera que nos lleva hacia el Padre, lo que se necesitan justamente son facultades.
Lo que vamos a, en estos estudios es tener facultades, abrir facultades, pero utilizarlas de acuerdo a ley. Por eso se nos va a enseñar todo lo de las leyes. Entonces, de manera que, por ejemplo, uno, digamos, identifica donde debe identificar, visualiza donde debe visualizar y así, ¿no? No en forma desordenada, ¿no? Obviamente que si uno entonces recibe o visualiza una cosa que no debe ser, pues va a sentirse uno mal, ¿no? Entonces a eso nos referimos. Debemos de vincularlo como si fuera dinero, ¿ya? O sea, toda facultad. Entonces un dinero es una responsabilidad, hay que saberlo utilizar. Y nosotros vamos a, en estos cursos, a lo largo del curso, vamos a brindar, para todos nosotros nos van a brindar herramientas para utilizar de la mejor manera, de la manera correcta. Todo tipo de facultades o capacidades, etc. Porque de lo que se trata es de armonizar, equilibrar. Como les mencionaba, como mencionamos, no para que nosotros nos vayamos a lucir entre los demás, ya sea por exceso o por defecto, sino simplemente que lo vamos a utilizar para trabajar nuestro mundo interno. Es muy necesario, ¿no? Por eso mencionamos ¿Yoga también ayuda? para terminar la idea, el dinero no es ni bueno ni malo, sino es cómo lo utilizamos, ¿no? Por ejemplo, hay muchos millonarios que se fuman el dinero, ¿no? Y hay otros que pueden ayudar a muchas personas. Adelante Grace y luego Manuel. ¿El yoga también ayuda? Claro, justamente el yoga es lo que muchas de las técnicas de yoga son las que vamos a ver dentro de nuestros estudios, porque yoga es justamente, yoga significa, es lo mismo, tiene el mismo significado que religión, ¿no? Religar al hombre con Dios. Yoga también es volver a ligar al hombre con Dios. Y de la yoga y de la religión vamos a sacar los valores eternos del alma, ¿no? O sea, los principios inteligentes. Por ejemplo, en esta clase el día de hoy nos han dado sobre la potencia creativa, la potencia creatriz. Cuanto más energía tengamos nosotros, entonces el miedo se va, ¿no? O sea, esa es la energía, ¿no? Cuando está bien canalizada, así es, pero si está mal canalizada, ahí vienen los miedos, los temores, etc. También está relacionado con la ley de la caída. Gracias, Grace. Ahora sí vamos a pasar a Manuel. No, pues, tenía 3 preguntas, pero ahora tengo 4. Muy bien. Bueno, A ver, adelante. primero, con respecto a la música, que es lo más inmediato antes de que se me vaya. Yo toco música de forma autodidacta, me gusta mucho el piano. Y bueno, he practicado también un poco de guitarra. Y bueno, si bien siempre se habla de 7 notas, según lo que he visto, experimentado, he tocado, hay 12, no 7, pero se agrupan en 7 porque son armónicas. Seguramente hay mucha más información de la cual yo no conozco más, ¿no? Pero sé que mucho se habla de 7 notas en casi todas partes, pero son 12. Si uno cuenta los trastes de la guitarra hasta la siguiente octava, cuenta 12. Siempre hay 12. Bueno, eso, ¿no? Yo no sé mucho sobre eso. Ese es el primer punto. Si en algún momento se puede profundizar eso, me encantaría. Bueno, te respondo esa partecita, te respondo hasta donde puedo, porque también nosotros también, diríamos, tenemos muchas limitaciones, y hasta donde puedo te puedo mencionar que, por ejemplo, cada nota incluso se corresponde con un tipo de color, ¿ya? Y más adelante también vamos a ver lo que es la numerología, ¿ya? Que está presente en todo, pero en este caso en particular del tema del día de hoy hemos visto la ley del 7 y que el cosmos está ordenado así, de esa manera, en 7 cosmos. Y de alguna manera los músicos, habría que ver cómo se ha originado esa escala de 7, ¿no? Creo que me parece haber visto un par de videos muy interesantes al respecto. Sería cuestión de ver más adelante ese punto, pero sí vamos a ampliar muchísimo sobre la ley de vibración, sobre esa correlación con los colores y cómo tiene que ver sobre todo nuestro comportamiento en relación a ello. Por eso es que hay música que te puede, digamos, para los que son músicos, te puede calmar, así como menciona Elliot, te puede ayudar muchísimo. Y también así hay música que te puede perjudicar un montón, ¿no? Por ejemplo, un heavy metal o cualquier otro tipo de música, bueno, te puede alterar. Ese sería el alcance. Adelante, la otra pregunta. Hay música irritante.
Sí. Aunque, comentario cortizo, en el heavy metal creo que son los efectos lo que crean eso, porque si pasas la música de heavy metal a los mismos instrumentos de clásico, suena hermoso. Pero bueno, es un detalle chiquito. Ya. Brumeas. Esa es la palabra, brumeas. Hace unas semanas en mi sueño apareció esta palabra y sé que en mi sueño yo la dije y tenía que ver con auras, pero no sé, he buscado en internet, he buscado de otras personas, pero nadie sabe qué es. Quería preguntarlo aquí, no sé si es el lugar o momento correcto, pero ¿alguien sabe algo de esto? Brumeas. No, Okay. no te sabríamos decir. Sobre el aura sí vamos a hablar más adelante. Y en relación a lo que mencionaste sobre la música clásica, efectivamente hay música clásica, antigua, que también es así dañina. Entonces hay que saber identificar. Y para saber identificar se necesitan capacidades. Para poder identificar el aura y todo ello, o descifrar esas frases que mencionas, o palabras, se necesitan facultades. Entonces, es como, por ejemplo, uno quiere construir una casa, necesita dinero, ¿no? Algo así. Entonces, a lo que estoy haciendo mención es que sí se necesitan las facultades y lo interesante es aprender a utilizarlo de manera correcta. Hasta aquí la sesión del día de hoy. Muchísimas gracias por vuestra participación. Gracias, Jacqueline. Gracias, Fernando. Gracias a todos. Buenas noches, gracias. Nos vemos. Chao, chao. Buenas noches.